ponencia tenemos a Irache Menchaca, de ASTI. Ella es doctora en Biología por la Universidad del País Vasco. Trabaja en ASTI desde 2010 como investigadora del área de gestión ambiental de mares y costas. Es experta en ecotoxicología como herramienta de evaluación integradora de sedimentos y de aguas costeras y estuáricas. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales y en publicaciones científicas y presentaciones en congresos científicos, realizando investigaciones interdisciplinarias en el campo de la evaluación del estado ecológico, así como en la evaluación de impactos ambientales de energías marinas renovables, de actividades portuarias y de acuicultura. Colabora como docente en varios másters de posgrado de la UPV-EHU y hoy vamos a poder presenciar la ponencia titulada Evaluación de los impactos potenciales de las energías renovables en el medio marino. Irache, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí en estas jornadas. Gracias, Alberto, por invitarme. Como el título ya avanza un poco, mi presentación de hoy se centra en evaluar o en presentaros cuáles son a día de hoy los potenciales impactos de las energías renovables marinas. He centrado la presentación en 4 bloques principales. Un primer bloque donde voy a poner en contexto por qué ahora las energías renovables, esa sería la pregunta. En segundo lugar, también brevemente exponer un poco cuáles son las tecnologías en las diferentes energías marinas que conocemos actualmente. Un tercer apartado donde sí que voy a centrar la mayor parte del tiempo y os hablaré de cómo evaluamos el riesgo ambiental asociado a esta actividad. Y por último, terminaré con unas breves conclusiones sobre cómo vemos el futuro de las energías marinas renovables, siempre desde el punto de vista ambiental. Desde la parte de la ingeniería, bueno, tenemos algún experto aquí en la sala, pero yo me voy a centrar exclusivamente en la parte ambiental. Bueno, como todos sabemos, a nivel internacional existe un objetivo de reducir a un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Esto viene un poco como consecuencia y como obligación en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. A nivel europeo, ¿cómo trasladamos este objetivo? Bueno, pues la Unión Europea tiene como objetivo, o aspira, que para el 2030 el 45% del consumo energético provenga de fuentes renovables. Para ello, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de estrategias, como son el Pacto Verde, la Unión Energética y el Plan Estratégico de Tecnología y Energía y la Economía Azul Sostenible para alcanzar dicho objetivo. Y para ello va a apoyar el desarrollo de las energías marinas renovables. Todo esto a nivel europeo se traslada a un plan nacional, que es el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, que traslada este objetivo del 45% a que para el 2030 se aporte a la energía un 42% proveniente de las energías renovables en general. No se centra en las energías renovables marinas, sino de forma general. Por todo ello, como consecuencia, se espera que ya está habiendo y va a seguir así un crecimiento significativo de las energías renovables marinas. Principalmente en el sector eólico, es ahora mismo en el que están puestas, yo creo que todas las estrategias y todos los planes, tanto de inversión de recursos como institucionales, pero también, ahora os mostraré un poco otras energías marinas renovables que, aunque igual están en una fase anterior de desarrollo y están en una fase precomercial, pero también tienen su importancia. Aquí os muestro en esta diapositiva, este es el portal Emoznet, es un portal, una plataforma de libre acceso, es pública, donde entre otras fuentes de información se presentan todas las localizaciones de aquellas actividades humanas que tienen lugar en el medio marino, tanto en zona costera como en zona offshore. Aquí en este pantallazo os muestro aquellos proyectos o aquellas zonas de testeo, de evaluación, que están relacionados con la energía proveniente de las olas o undimotriz.
Como veis, bueno, está repartido a lo largo de toda Europa y una vez entráis en el portal podéis acceder desplegando cada uno de estos proyectos información relativa a cuál es la potencia, cuál es el área que ocupa, quién lo desarrolla, cuándo comenzó, si está en fase ya operativa o todavía está en fase de desarrollo. Bueno, yo creo que es una plataforma que si no conocéis, bueno, os animo a que entréis y no, ya os digo, no solamente hay actividades humanas relacionadas con las energías marinas renovables, sino también actividades como, por ejemplo, dragados, acuicultura, transporte marítimo, y luego, además de las actividades humanas, también podéis encontrar información relativa al ruido submarino, plantas de depuraciones de aguas residuales que están ubicadas a lo largo de todas las costas de Europa. Bueno, creo que es una plataforma que puede aportaros mucha información. Y sobre todo está geolocalizada, de tal manera que podemos ubicarla en el mapa y nos hacemos sobre todo una idea de la cantidad de actividades humanas que están actualmente desarrollándose en el medio marino en Europa. A continuación os presento, no sé si conocéis BIMEP. BIMEP es una zona de ensayos que también la podéis geolocalizar en el portal de MOVNET. Es una plataforma o una zona de mar abierto donde se pueden probar aquellos prototipos de la energía de las olas y también de plataformas eólicas flotantes que están en una fase de desarrollo y de una manera, digamos, más real, poder trasladar todos los estudios que se han hecho en laboratorio o en piscinas en inshore, trasladarlas a una zona real, a una zona offshore. La plataforma de BIMEP está ubicada frente a la costa de Arminza y, bueno, como podéis ver, alguna de las características más importantes es que tiene 4 zonas de amarre y conexión con cable submarino que va directamente a tierra, que tiene una pequeña subestación. Además, esta zona está, muy importante, cerrada, es un polígono cerrado a cualquier otra actividad. Esto significa que no se puede pescar, únicamente y exclusivamente está destinada a esta actividad, que es la zona de testeo. Y bueno, me parecía importante enseñarosla si no la conocíais, porque bueno, actualmente está colocada en uno de estos 4 amarres un dispositivo de energía eólica flotante de la empresa SciTech, se llama Demosat y tiene 2 megavatios de potencia, y precisamente lo que se pretende, el objetivo es ver cómo funciona este dispositivo en un medio real. Es importante, bueno, tiene además aquí en una de estas zonas de amarre, tiene una plataforma llamada HARSLab, que es un laboratorio flotante, lo gestiona Tecnalia, y lo que pretende también, como una zona de testeo, es servir un poco pues, para testar diferentes materiales, diferentes recubrimientos frente a anticorrosivos, antifoulings, es decir, para evitar el crecimiento de organismos que, como todos sabemos, se incrustan en las estructuras flotantes y terminan por aumentar el peso, estropear el material y, bueno, reducir la vida de esos materiales. Entonces, este HARSLab, bueno, pues también tiene la posibilidad de servir para conectar diferentes dispositivos que nos dan información de las características del medio ambiente, sondas, hidrófonos que permiten estudiar la acústica marina. Es decir, es una plataforma multiusos que permite, como os digo, cubrir esas lagunas de conocimiento en esta zona, ¿no? Y servir de apoyo para cubrir esas lagunas de conocimiento. En esta diapositiva os presento, respecto a las energías de las olas, cuáles son actualmente aquellos dispositivos o prototipos que están siendo desarrollados por los diferentes grupos de investigación. Al final lo que se pretende es aprovechar la energía de las olas, bien en un movimiento oscilante, también a través de la energía que producen estas olas frente a una estructura fija, y cómo el desplazamiento de ese aire mueve un pistón y ese pistón está conectado a un generador eléctrico que genera electricidad. Y entonces, una de esas tecnologías está instalada en el puerto de Mutriku. No sé si conocéis el centro undimotriz de Mutriku, que está ya operativo.
y precisamente se basa en esta tecnología. Y bueno, deciros que es visitable y si alguna tenéis oportunidad, yo creo que es una buena experiencia para conocer en qué consiste, cuánta energía produce y bueno, y también nosotros desde ASTI en su momento hicimos el estudio que corresponde a la evaluación de los posibles impactos en el medio marino y bueno, como os digo, ya está operativo, ha cumplido ya todos los procesos de autorización y está en pleno rendimiento. Lo gestiona el EVE, el Ente Vasco de la Energía, y bueno, creo que es importante que conozcamos lo que tenemos más cerca, ¿no? Por otro lado, pasando a otro tipo de tecnologías, aquí otra vez en el portal de Moznet os presento la geolocalización de los diferentes proyectos y zonas de testeo de aquellos proyectos que están bien operativos o en fase de desarrollo de las corrientes y de la maremotriz. Maremotriz es decir, aquella energía que aprovecha la subida y bajada de la marea en zonas estuáricas para generar electricidad. Y bueno, como veis, a diferencia de la de las olas, bueno, podemos ver que el número de proyectos se ha reducido de forma considerada. Es decir, que como veis, las diferentes tecnologías tienen diferente estado de madurez, no todas están al mismo nivel. Ya veremos a continuación la de eólica que nos va a sorprender. Bueno, los típicos prototipos son con un eje vertical al cual se le incorpora una turbina y esta turbina con el movimiento horizontal de la corriente produce la energía. Me parecía importante enseñaros estas fotografías un poco para que pusierais en contexto estos dispositivos en el medio marino, cómo interactúan. Como en este caso, pues bueno, como veis, este pivote está fijado al sustrato, al fondo marino, a su vez estas hélices tendrán una interacción con todo el medio ambiente, desde la biota, la zona pelágica, es decir, la zona de la columna de agua, y todo eso habrá que estudiar posteriormente cómo afecta, ¿no? Cuál es el riesgo de impacto en el medio ambiente. La fotovoltaica flotante, bueno, es una tecnología que aunque en el continente, en lagos, en zonas de embalses ya está bastante desarrollada y hay bastantes casos de éxito, en el caso de la fotovoltaica flotante en el medio marino es algo que todavía está en fase de desarrollo. En Europa los Países Bajos son los que, lógicamente, por sus características, están ahora mismo desarrollando o impulsando este tipo de tecnologías, pero en general es una tecnología bastante inmadura en el medio marino, porque bueno, tiene una serie de condicionantes como son, pues bueno, que al final la lámina de agua en el medio marino, os imaginaréis, pues bueno, depende de las zonas, podemos encontrar olas superiores a 2 metros o incluso a 1 metro que no son beneficiosas para este tipo de tecnologías, sino que añaden mucha dificultad a la instalación y al mantenimiento de estas estructuras y a la operatividad y rendimiento de esa instalación. Y ya por último, la última de las tecnologías es la eólica offshore. Como veis, el despliegue de estos proyectos es el mayor de todos los que os he presentado hasta el momento. Podéis ver que significativamente hay un mayor número de estos proyectos instalados a lo largo de Europa, en diferentes, tanto en zona costera como en zona ya más offshore. También podemos ver la diferencia que hay entre la zona norte y la zona sur. Esto, como es obvio, corresponde a la plataforma oceánica, es decir, nosotros aquí, pues bueno, en pocos metros de la costa ya tenemos mucha profundidad y, por lo tanto, esta tecnología offshore inevitablemente va a tener que tender a ser flotante, mientras que en esta zona del norte, pues ahora os voy a presentar, tienen la ventaja de que pueden instalarla de forma pivotada, es decir, a través de pivotes, mientras que en nuestras costas, en las costas del Cantábrico, tendrían, bueno, y prueba de ello es el prototipo que os he comentado. En este caso es esta foto que veis aquí, que es el Demosat colocado en BIMEP. Y bueno, como veis en esta diapositiva podemos ver claramente la tendencia es que actualmente la mayoría de los parques eólicos offshore que se pueden colocar de forma pivotada están prácticamente ya colocados y queda poco ya espacio para seguir explotando, mientras que en los próximos años el futuro de esta tecnología pasa por la flotante.
Y bueno, ahora a continuación vamos a centrarnos en explicar en cómo evaluamos el riesgo ambiental asociado a todas estas tecnologías. Como comentaba antes Javier, efectivamente para poder desarrollar un proyecto en el medio marino y en cualquier otra ubicación necesitamos sí o sí tener una autorización para poder desarrollar esa actividad. Es obligatorio, por tanto, llevar a cabo previa a esa instalación o previa a esa adjudicación. Sí, ahora volverá, ¿no? Vale. Cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental. Esta es una transposición de la que ya existe en Europa y no es otra ley que aquella que nos obliga a identificar, relacionar las causas y efectos, predecir, es decir, cuantificar cuál va a ser ese riesgo potencial, valorar y, en alguna manera, presentar medidas de mitigación para que ese posible impacto, en caso de ser alto, se reduzca a moderado o incluso a bajo. O incluso puede llegar el caso que si el impacto es muy alto, ese proyecto no llegue a concederse. Eso es importante, ¿vale? Es decir, no podemos pretender que todos los proyectos, una vez se sometan a una evaluación de riesgo ambiental, vamos a asumir que son viables desde el punto de vista medioambiental, ¿vale? Es decir, ese proyecto puede que sea rechazado. Tenemos casos de la eólica en tierra, donde después de un proceso de evaluación ambiental, bueno, todos los estudios que se han llevado a cabo confirman que ese parque eólico en tierra no es aceptable, puesto que se asume un riesgo muy alto en esa posible instalación y, por lo tanto, ese proyecto no se ejecuta. Para poder desarrollar esta evaluación tenemos dos opciones. Por un lado, podemos llevar a cabo una investigación, una vigilancia ambiental, un monitoreo en torno a estos dispositivos, que en muchos de estos casos son en una fase precomercial, es decir, aquellos dispositivos que están en una zona de testeo como BIMEP. Para IBIMEP, recordaros, o bueno, quiero insistir en que BIMEP, antes de conseguir las autorizaciones y poder empezar a funcionar como zona de testeo, tuvo también que pasar por o cumplir esta ley de evaluación ambiental, ¿vale? Es decir, se tuvieron que llevar a cabo todas las evaluaciones para efectivamente confirmar que la evaluación, o sea, que el riesgo en instalar esta zona de testeo cumplía con las exigencias ambientales. Y muy importante, siempre de fondo o siempre muy presente la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. Esta es una directiva europea que lo que pretende, el objetivo fundamental es asegurar el buen estado ambiental de nuestros mares. En este sentido, cualquier proyecto tiene que cumplir o tiene que confirmar que no va a empeorar o que no va a poner en riesgo este buen estado ambiental. Por lo tanto, como os decía, la vigilancia ambiental en torno a diferentes dispositivos de fase precomercial que ahora os voy a mostrar, y por otro lado, en el caso de que tengamos ya una buena evidencia de que una tecnología como la eólica, que, como os he comentado antes, es una tecnología que está ya en una fase importante de madurez, podemos llevar a cabo una revisión bibliográfica de todos aquellos artículos, aquellos informes en donde se presenten casos donde haya suficientes datos que nos permitan hacer ese estudio bibliográfico. Pero es importante tener muy presente a qué tipo de impactos nos estamos refiriendo cuando hablamos de los impactos de las energías renovables marinas. ¿Cuáles pueden ser potencialmente esos riesgos? Bueno, por un lado, el hecho de instalar ese dispositivo en el medio marino puede producir que ciertas comunidades, en este caso cetáceos, tengan que desplazarse o cambiar su hábitat habitual o esas zonas de desplazamiento, esos corredores, porque se encuentran con este tipo de dispositivos y entonces alteran su comportamiento, ¿vale? Por otro lado, también podemos ver que estos dispositivos colocados en el fondo marino pueden producir un cambio en el hábitat. Al instalar estos dispositivos, estos amarres son estructuras permanentes y, por lo tanto, hay que asumir que ese hábitat va a cambiar de su estado original. Por otro lado, podemos también identificar
una producción o un cambio en los campos electromagnéticos como consecuencia de la presencia de este cable submarino, de este cable eléctrico que lleva la toma eléctrica a la costa. Entonces, estos campos electromagnéticos ya sabemos que pueden desorientar a ciertas comunidades, como las comunidades del Ventos, las que viven en los fondos, pueden también alterar la orientación de ciertos peces. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta en ese inventario de posibles impactos a estudiar. También puede producir esta presencia de estos dispositivos un cambio en la dinámica marina, es decir, un efecto sombra. La ola viene, incide sobre los dispositivos, esa energía, por lo tanto, es atrapada por el dispositivo de captación de las energías de las olas y entonces esa ola ya no incide de la misma manera sobre la costa. Por lo tanto, tenemos que observar si ese cambio se puede observar en la costa, por ejemplo, en las playas, en lo que tiene que ver con el transporte de los sedimentos, ¿vale? También puede producirse una colisión, es decir, que no sean capaces de desplazarse los cetáceos o los peces y que, a pesar de intentar esquivar estas estructuras, finalmente se produzca una colisión. Y, por último, también se puede producir, como presencia de estos dispositivos, un aumento en el ruido submarino. Entonces, todos estos posibles impactos son en los que centramos las campañas oceanográficas que hacemos en torno a estos dispositivos para conocer cuál es el grado real de ese impacto. Lo que hicimos en el proyecto Sailwave, bueno, seguimos haciendo porque es un proyecto que todavía está en desarrollo, es un proyecto europeo cuyo objetivo principal es cubrir esas lagunas de conocimiento respecto a cuáles son los impactos de estos dispositivos de captación de energía del oleaje en estas zonas que, como os digo, están colocadas en zonas de testeo. Está concretamente la de Mutriku en España, que, bueno, aunque os digo, ya no se consideraría de testeo, sino que ya es una plataforma, un dispositivo, una estación que está en pleno rendimiento. Luego estaría el dispositivo Penguin, que se colocó en su momento, ya se desmanteló en la zona de BIMEP. Otro dispositivo de captación de energía del oleaje en una zona de testeo en Portugal y, por último, otra plataforma también de energía del oleaje en la zona de testeo del norte de Francia. Y lo que se hizo en torno a estos dispositivos fue, como os decía en la anterior diapositiva, verificar o confirmar a través de campañas oceanográficas con estos dispositivos, bueno, estos aparatos oceanográficos que os presento aquí, cuál era realmente ese nivel de impacto, ¿no? Lo que hicimos fue, este aparato que os presento aquí es un ICHAS Drone, es un aparato por control remoto que se puede controlar desde una embarcación o desde tierra y se le pueden acoplar diferentes otros aparatos que nos pueden dar información sobre la abundancia de peces, sobre el ruido submarino y también tenemos otros aparatos. Este, por ejemplo, es un ROV, que es también un aparato de control remoto al cual tiene incorporada una cámara submarina y lo que hace es bajar a 80 a 60 metros de profundidad y desde el barco se puede manejar para poder, digamos, cubrir aquellas zonas que nos interesa filmar debajo del agua. También podemos utilizar ecosondas acústicas que, como os digo, nos sirven para cuantificar el número de peces. Y también podemos utilizar un sonar de barrido lateral, que es este aparato que os explico aquí, que os muestro aquí, que lo que pretende es hacer un barrido del fondo marino para identificar cómo ha podido, cómo ha podido alterarse los sedimentos del fondo marino, como consecuencia de los amarres de estas estructuras. Vale. Entonces, algunos de los resultados, así de forma resumida, que os presento aquí, son resultados que corresponden a todas las campañas que se hicieron en el contexto de este proyecto en torno a dispositivos precomerciales en zonas de testeo. En relación al ruido submarino, concluimos que no había indicios claros de un aumento de niveles de presión acústica cuando la planta estaba en funcionamiento, al menos a una distancia de 1000 metros, ¿vale?
Respecto a la integridad de los fondos marinos, sí que había una pequeña superficie, obviamente, que se estaba viendo alterada como consecuencia, como os decía antes, de los amarres a los fondos marinos, pero que apenas suponía un 1% de toda el área en la cual se ubica esta estructura. Con respecto a los campos electromagnéticos, en peces en invertebrados no se vio un impacto significativo, sin embargo, esto habría que estudiarlo en más profundidad para ver otro tipo de comunidades que se podrían ver afectadas, pero las cuales no fueron objeto de este estudio. En cuanto a la agregación de peces, como podéis ver en esta imagen, efectivamente los peces tienden a agregarse, es decir, sobre todo teniendo en cuenta que, como os he dicho antes, es una zona en la que no se puede pescar y, por lo tanto, puede ser una zona en la que los peces tiendan a agregarse. Y sí podéis ver que en las cámaras que colocamos submarinas, bueno, había una abundancia relativamente alta de peces en estas zonas. Y respecto a la dinámica marina, se vio que, aunque sí que es verdad que en los primeros metros había un efecto protector o un efecto de sombra del antes y el después de la ola incidente en estos dispositivos, no se observó un cambio significativo de sedimentos en las zonas de las playas más cercanas a estos dispositivos. Aquí en estas imágenes os muestro lo que os comentaba sobre, en este caso es el cable submarino, y cómo este sonar de barrido lateral nos permite hacer estas fotografías, bueno, estas imágenes submarinas para poder identificar exactamente cuál es el área que, como os decía antes, menor a un 1% se puede ver afectada por esta erosión, ¿no?, del cable en el fondo marino. Y, por último, respecto a aquellas tecnologías como son la eólica offshore, para las cuales el grado de madurez tecnológica es mayor, tenemos, por lo tanto, mayor evidencia, mayor número de artículos o de informes que reportan datos de campañas que se han realizado anteriormente, lo suficientemente importante o significativo como para poder llevar a cabo una revisión de cuál es el impacto de estas tecnologías. Lo que hicimos fue revisar aproximadamente unos 158 publicaciones, de las cuales encontramos más de 800 evidencias en las cuales nos permitían unir la presión con diferentes componentes del ecosistema. Pudimos hacer una clasificación de qué tipo de presiones estaban asociadas a esta tecnología y qué componentes del ecosistema se veían afectados. Además, clasificamos el tipo de impacto y la magnitud de ese impacto. En estas diapositivas os presento los resultados principales de ese estudio de revisión, con diferentes evidencias en torno a diferentes casos de estudio, y sí que podemos decir que bueno, en la mayoría, en más de un 70%, el impacto fue clasificado como negativo, es decir, había un buen consenso en la clasificación que hacían esos artículos respecto a los impactos. Sin embargo, había una alta incertidumbre sobre la magnitud del impacto. Como veis, en algún caso, casi el 40%, el impacto se clasificaba como alto, mientras que en el caso de moderado y bajo apenas llegaba al 20%. En cuanto a los tipos de presiones, la mayor parte de los artículos que revisamos, más de un 60%, hacía análisis o evidenciaba la presión relacionada con los cambios biológicos, esto es con las comunidades como cetáceos, peces, aves, y la mayoría de estas presiones estaban relacionadas con el aumento de ruido y con los cambios en el comportamiento, o más difícil, esto es importante, más difícil era evidenciar la mortalidad, porque es difícil encontrar en ese momento algún individuo que haya fallecido y poderlo directamente relacionar con la presencia de estos dispositivos. Y por último, decir que la mayor parte de la investigación se centraba en las aves, lógicamente, porque estamos hablando de aerogeneradores y, por lo tanto, hay una parte muy importante que afecta a la parte aérea. Y los indicadores que más se estudiaron fueron el comportamiento, la tasa de mortalidad y lesiones, aunque ya os digo que con bastante dificultad. Es decir, que los resultados no eran del todo concluyentes, y los propios autores
incidían en la necesidad de seguir estudiando la tasa de mortalidad y de lesiones, y también una distribución espacial sobre la abundancia y la biomasa de las comunidades. Entonces, a modo de conclusión respecto a esta revisión bibliográfica que hicimos, podemos decir que existe una importante discrepancia sobre la magnitud de los impactos, especialmente para mamíferos y lo que tiene que ver con la estructura, funciones y procesos del ecosistema. Hay un número limitado de estudios científicos que abordan los efectos ambientales cuando tiene que ver con las presiones múltiples, es decir, cada artículo de los que revisamos se centraba mucho, como decía antes Javier, en una disciplina, ¿no? En una especialidad. Sin embargo, sería necesario abordar un estudio más holístico, ¿no? Más integrador. También es necesario, según comentaban algunos de los artículos, llevar a cabo más investigación sobre los efectos en el comportamiento y algunos de estos impactos que evidenciamos estaban relacionados con especies muy concretas. Por lo tanto, claro, habría que hacer estudios ya de multiespecies, no centrándonos únicamente en una única especie. Como comentábamos antes en la presentación de la plataforma de Moznet, habéis visto que la mayoría de los proyectos de este tipo de tecnologías se centraban en el norte y, por lo tanto, hay una incertidumbre sobre los riesgos potenciales en aquellos proyectos que están o que se pretenden instalar en el sur de Europa. Hay pocas experiencias de eólica flotante porque, como os digo, es una tecnología que se está ahora mismo desarrollando, aunque, como os decía antes, es lo que parece ser el futuro de esta tecnología, y hay una carencia de evaluaciones de las presiones acumuladas con respecto no solo a esta tecnología, sino esta tecnología conviven en el medio marino con otras ya existentes, con otras actividades, y por lo tanto habría que hacer una evaluación de todas ellas de forma conjunta. Por eso, hilando ya con la última parte de la presentación, es importante tener en cuenta todas las actividades que hay en el medio marino ahora mismo. La energía eólica o de las olas o de las corrientes es una de las actividades que podemos o que se podrían encontrar en el medio marino. Sin embargo, somos conscientes, como veis aquí, los aerogeneradores están rodeados de muchas otras actividades que podéis identificar en la transparencia, y de hecho es algo que va a ir en aumento, es decir, el utilizar el medio marino va a ser algo que siga creciendo, ¿no? Por lo tanto, es importante, una vez más, recurrir al contexto legislativo y a la normativa para, así, en el 2023, es decir, el año pasado, se publicaron los planes de ordenación del espacio marítimo en las 5 demarcaciones marinas españolas. Es una transposición de la directiva ya publicada en el 2014 europea, y lo que pretende este marco de protección es identificar, inventariar y visualizar y, sobre todo, ordenar todas estas actividades que ya están o que pueden estar en un futuro. Es decir, aquí se han identificado en estos polígonos a los cuales se les puede, una vez, como digo antes, tramitado todos los procesos administrativos, otorgar o permitir la explotación de esos polígonos. Así, por ejemplo, en esta diapositiva podéis ver en todo este conjunto de polígonos que están inventariados para cada una de las demarcaciones marinas españolas, que se sitúa pues la acuicultura, zonas de polígonos para objetivos o actividades militares, zonas de extracción de áridos, futuros polígonos, aquí no aparece, pero futuros polígonos que ya se han identificado para la explotación de energías marinas. Y bueno, todo esto lo que nos permite es tener un orden y, sobre todo, y siempre, como decía antes, tener en mente que hay que garantizar el buen estado ambiental y la conservación de este estado ambiental del medio marino. Y ya por último, bueno, unas breves conclusiones, y es decir que el crecimiento significativo de las energías marinas en las próximas décadas nos va a obligar a tener muy presente cuál es el contexto y la normativa legal, tanto europea como nacional, y tener muy presente cuál es el desarrollo tecnológico, para estar un poco en línea tanto la parte socioeconómica tecnológica con la parte ambiental. Hay que seguir profundizando en la evaluación de estos posibles impactos, puesto que, como vemos, esta tecnología está en continuo desarrollo y tenemos que estar preparados para dar respuesta a esos posibles impactos.
Y, muy importante, seguir desarrollando medidas de mitigación, es decir, igual repensar un poco esos proyectos de tal manera que, aunque originalmente tuvieran una composición o un diseño, puedan transformarse en algo mucho más medioambientalmente sostenible y de menor impacto en el medio marino. Y ya por último, decir, como comentábamos antes, que hay un incremento también en el número de actividades en el medio marino, que por lo tanto va a haber una competición por ese espacio, que las presiones no van a ser individuales, ni mucho menos, sino que van a ser acumuladas y por lo tanto habrá que hacer esa evaluación de forma conjunta. Y esto nos obliga a estos planes de ordenación tener que estar continuamente, en este caso cada 6 años, actualizando y incorporando esos nuevos inventarios y esas nuevas fuentes de información en estos planes de ordenación. Y nada, pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta.